es la revelación de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1 que acabamos de leer, se nos presenta a nosotros la revelación al apóstol Juan por medio del Espíritu Santo, y nos indica quién es Jesucristo después de la resurrección. Jesucristo ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Muchos de nosotros tenemos la imagen de un Cristo histórico, de aquel Cristo que caminó en Galilea, que hizo milagros, que predicó, pero en realidad nosotros estamos ante esta revelación del Cristo como el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y este va a ser un mensaje poderosísimo de Apocalipsis. Cuando lleguemos a mirar al león de la tribu de Judá. Pero hoy vamos a comenzar desde el libro de Marcos también, pero déjenme aquí ver si puedo compartir pantalla con ustedes. Que nosotros podamos aquí mirar la introducción a este hermoso mensaje de Jesucristo como el Cordero y el León. Vamos a estar mirando la majestuosidad de Jesucristo. Pero antes de llegar a Apocalipsis, en realidad en Apocalipsis vamos a estar mirando la próxima semana y estaremos nosotros compartiendo, ¿verdad? Compartiendo con cada uno de ustedes, estaremos compartiendo a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Entonces, vamos a empezar esta mañana y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites abrir tu palabra. Señor, queremos que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos guíe, que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en cada uno de nosotros para que podamos entender quién es Jesús y qué implicaciones tiene para nuestras vidas el conocer a Jesús. Señor, háblanos a cada uno de nosotros en esta mañana. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú estés obrando, para que tú estés haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a mirar cómo el Señor Jesús se reveló a Pedro y a Juan y a Jacob. Vamos a estar hablando primeramente de cómo Jesús anuncia su muerte y resurrección. Luego miraremos cómo Jesús promete a algunos de sus discípulos que le van a ver al Hijo del Hombre venir en su reino antes de que algunos de ellos mueran. Después miraremos cómo después de 6 días de esta promesa, Jesús se revela a Pedro, Juan y Jacobo en su majestuosidad. Y luego miraremos el impacto de esta revelación de la majestuosidad de Jesús en las vidas de Pedro, Juan y Jacob. Entonces, esto es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 16, del 21 al 23. Mateo 16, del 21 al 23.
Como les digo y les dije la semana pasada, sería bueno que vayan anotando en un cuadernito los sermones y pues pueden aprovechar ahora que estamos presentando también los PowerPoint para ir tomando las notas. Mateo capítulo 16 del 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí miramos uno de los problemas, ¿no? Y vamos para estudiar el problema que tenían los discípulos y la gente allí en Jerusalén, de entender quién era Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Marcos capítulo 8, de los versículos 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces, miramos aquí en el libro de Marcos, ya en el capítulo 8, de que Jesús había hecho milagros, había ya empezado su ministerio, y en realidad vemos aquí cómo la gente no comprendió quién era Jesús. La gente pensaba que era algún profeta, dice aquí que eran algunos de los profetas, otros que era Elías, y otros que era Juan el Bautista. Y vemos allí que uno de las confusiones que tenían la gente era de que en realidad él era simplemente un hombre y no era Dios mismo hecho hombre. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, y vamos a leer en Marcos el capítulo 8, versículo 29. Aquí llega la hora de la verdad. Después de casi 3 años de su ministerio, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos en el versículo 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros, quién dices que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Y aquí miramos y vamos a mirar esto en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Juan 6, 68 y 69. Dice: respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro
había recibido la revelación directamente del Padre de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación, dice la Biblia, que Jesús le dijo: esto no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por revelación de Dios, el apóstol Pedro comprende quién es Jesús. En realidad, él como Mesías, porque la palabra de Dios nos dice que el Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo significa Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y como leímos en Juan, le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y como ya vimos la semana pasada, la palabra Hijo de Dios era hacerle igual a Dios. Siempre que aparece en la Biblia Hijo de Dios, aparece con letra mayúscula para indicarnos de que Él es igual a Dios. Entonces, vemos aquí de que los discípulos llegan a este punto en su vida y, vamos a decir así, pasan el examen, pasan la prueba. Después de 3 años de ministerio, después de hacer tantos milagros delante de ellos, finalmente los discípulos llegan a comprender, llegan a entender de que Jesús es el Mesías. Pero miramos aquí en Marcos capítulo 8, miramos cómo Pedro no comprendió toda la magnitud de esa declaración que él estaba haciendo. Y le reconviene Pedro a Jesús en cuanto a su propósito. Y vamos a leer esto aquí en versículos 31 de Marcos capítulo 8. Dice: y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí viene esta aclaración de Jesús. Jesús había felicitado a Pedro y por medio de Pedro a sus discípulos de que ellos habían entendido de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús empezó a anunciar su muerte ya desde antes, pero ellos no captaban de que Jesús había también dicho de que él tenía que morir en la cruz. Como les dice aquí en el libro de Marcos que acabamos de leer, en el versículo 31, el Hijo del Hombre es necesario que padezca y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y escribas. Y aquí entran en un shock los discípulos. Vamos a ver Mateo capítulo 16, en el versículo 28. Dice: de cierto os digo que hay algunos de aquí que están aquí que no gustarán de mi muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo
en su reino. Y vamos a estar hablando de esta promesa del Señor Jesús. Ellos entendieron que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero si nosotros miramos aquí tanto en Mateo 16, 28 y acá en Marcos, en el capítulo 8, versículo 31, Jesús se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre. Miren en sus Biblias, en Marcos 8:31, y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer. Y aquí vemos otro título de Jesús, que es el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere con el Hijo del Hombre? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, donde por primera vez aparece este título del Hijo del Hombre. Y Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. La palabra de Dios nos enseña de que este Hijo del Hombre era aquel que iba a reinar, aquel que iba a tener su dominio eterno, que su gloria y su reino iba a ser para todos los pueblos y todas las naciones, y el dominio que él iba a tener era un dominio en todo el mundo y eternamente. Entonces, el título del Hijo del Hombre se refiere justamente a Jesucristo como Rey, que nosotros vamos a estar mirando ya la próxima semana en Apocalipsis capítulo 1. Entonces, aquí tenemos un conflicto. Y este conflicto que tenían los discípulos es, bueno, Él es el Cristo, el Mesías, Él es el que vino a este mundo para liberarnos del imperio romano. Jesús vino para establecerse como rey, pero ¿cómo va a ser posible que Él muera? ¿Cómo va a ser posible que Él renuncie a gobernar, a reinar? Porque ellos no habían entendido de que Jesucristo es el Cordero y también es el león. En su primera venida, el Señor Jesucristo vino como hombre aquí a la tierra y su gloria fue velada. Su gloria fue cubierta por su humanidad. Y ellos no pudieron ver, el pueblo no pudo ver la gloria de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y él se mantuvo predicando el Evangelio, anunciando de que él vendría por segunda vez, de que era necesario, de que Cristo tenía que morir. Era necesario que el Mesías, el Hijo del Hombre, el que iba a reinar eternamente y por siempre, primeramente tenía que morir. Tenía que ser despreciado por los hombres. Como nos dice en Isaías el capítulo 53, Isaías capítulo 53, donde se nos muestra claramente la foto del Cordero. Y abramos un momentito ahí en Isaías el capítulo 53, desde el versículo 3
Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí tenemos la foto del Cordero de Dios, que está siendo inmolado, que está siendo crucificado, desfigurado. Su sangre se había derramado para sanar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados, para hacernos una nueva criatura. Era necesario que el Hijo del Hombre, que el león, que el rey que iba a gobernar eternamente y para siempre, primeramente muera como un cordero degollado, como un sacrificio puesto a favor de la humanidad, para traer salvación a los pueblos, para traer salvación a las naciones. Los discípulos tenían un concepto de un Mesías político, de un Mesías que vendría para destruir a aquellos que estaban pisoteando al pueblo de Israel. Ellos pensaban que Jesús iba a tomar cartas en el asunto e iba a hacer justicia, iba a destruir a los reyes de esta tierra. En ese momento, en su primera venida. Y ellos no comprendieron de que Jesús era el Cordero y el león. Y esta fue una de las cosas que Jesús, después de su resurrección, vino y se quedó, dice en el libro de los Hechos, con los discípulos 40 días para enseñarles acerca del reino. Eso es algo impresionante, de ver cómo Dios hace su plan para que primeramente la humanidad pueda tener la oportunidad de ser salva, la oportunidad de recibir el perdón de los pecados, la limpieza de pecados. Jesús vino primeramente como Cordero para perdonar tus pecados y el mío. Si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, si tú no le has recibido a Él en tu corazón, si tú no estás consciente de que tus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesucristo, en este momento tú lo puedes hacer y reconocer delante de Dios y decirle, Señor, te doy gracias porque tú moriste en la cruz, tú derramaste tu sangre para perdonar mis pecados y ahora yo quiero que tú me limpies y que tú vengas a vivir en mi vida. Hazme una persona diferente. Toma el control de mi vida y ahora yo quiero que seas el rey de mi vida. Es importante entender esta primera parte. Si no entendemos y si no hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Cristo crucificado, en la resurrección de Cristo, si yo no he creído que Él resucitó para darme una nueva vida, dice la palabra de Dios, yo voy a continuar en mi pecado. Y el Señor quiere sacarnos de la esclavitud del pecado por medio de la fe, por creer en Cristo Jesús. Por eso era necesario que Cristo sea primero el Cordero. Pero vamos a ver aquí algo hermoso. En Mateo, en el capítulo 16, vamos a estar mirando aquí, después de que
Pedro le reconviene a Jesús y le dice, Jesús, no te conviene que tú vayas a la cruz, no conviene que tú mueras, piénsalo bien. Jesús le responde, dice aquí en Mateo capítulo 16, versículo 23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba pensando como hombre. Y los pensamientos humanos, como dice el libro de Santiago, son terrenales, animales y diabólicos. Los pensamientos humanos que no se apegan a los propósitos de Dios y a la voluntad de Dios, dice, son diabólicos. Pones la mira en las cosas, dice, no pones la mira en las cosas de Dios. Eso de poner la mira quiere decir, no pones tus afectos, no pones tus pensamientos en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios. Pedro, tú estás pensando como un simple hombre. Tú quieres un Mesías que venga a pelear con espada, que venga a matar a los reyes de la tierra. Pero eso no va a ser ahora. Yo voy a demostrar el amor a la humanidad por morir por ellos, para que ellos reciban el perdón de pecados. Y el Señor Jesús va a dar una de las lecciones más tremendas a los discípulos en el versículo 24 de Mateo 16 hasta el 27. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, si ustedes me van a seguir a mí, si ustedes quieren seguir mi ejemplo, van a tener que negarse a sí mismos. No tienen que luchar por sus intereses, no tienen que luchar por sus agendas, no tienen que luchar por sus metas y sus propósitos. Niéguense a sí mismos. Identifíquense conmigo en la cruz y síganme. Síganme como yo he seguido la voluntad del Padre. Sigan mis pisadas, sigan mi ejemplo. Ustedes quieren ser mis discípulos, no traten de gobernar a la fuerza. Dejen de que Dios mismo les dé la victoria. Y eso es un verdadero discípulo de Jesucristo. El que confía en que Dios mismo le da la victoria. Y en el versículo 28 de Mateo 16 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y Dios va a hacer una promesa de que los discípulos, algunos de ellos, iban a ver al Rey, a la majestuosidad de Cristo. ¿Qué quiere decir que el reino de Dios? Y ahí
en Primera de Corintios capítulo 4 nos dice que el reino de Dios es poder. Y en Romanos 14:17 nos dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia y paz. El rey vendrá con su poder, establecerá su justicia y habrá paz aquí en la tierra. Y cuando el Señor Jesús viene a reinar en nuestros corazones, nosotros experimentamos el poder de Dios porque transforma nuestras vidas. La justicia de Dios porque nos capacita para vivir una vida santa. Y la paz de Dios porque Él ahora mora en nuestros corazones y hemos sido reconciliados con Dios. Eso es experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Este rey que va a reinar para siempre es lo que Dios quiere que ahora nosotros las experimentemos en nuestros corazones. Pero después de que Jesús hizo esta promesa, de que algunos de sus discípulos iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino, Dios va a cumplir esa promesa 6 días después. Y en Mateo capítulo 17, vamos a ir leyendo hasta el versículo 13. Dice aquí, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí vamos a mirar cómo Jesús se presenta como majestuoso. Y dice aquí en el versículo 2 que sus vestidos se hicieron tan blancos como el sol, tan blancos como el sol. Leamos en Marcos capítulo 9, el versículo 3. Marcos 9:3, para mirar qué pasó con los vestidos del Señor Jesús. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Tremendo. Esa transformación de Jesús, cómo el rostro de Jesús se hizo, dice ahí, tan blanco, tan resplandeciente como el sol, tan resplandeciente como el sol. Y la próxima semana vamos a estar mirando Apocalipsis, de la majestuosidad de Cristo. Aquí se nos presenta la majestuosidad de Cristo en una manera exclusiva para los 3 discípulos de Jesús, para Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos tuvieron la oportunidad de mirar la majestuosidad de Jesús cuando Jesús todavía estaba en la tierra, en el monte de la transfiguración. Sus vestidos eran blancos y resplandecientes, nos dice Lucas 9:29. Los discípulos tuvieron la oportunidad de mirar la majestuosidad de Jesús. Y no solamente que miraron el rostro resplandeciente como el sol y sus ropas tan blancas como la nieve, como ninguna blancura que hay aquí en la tierra, sino que también vieron a Elías y Moisés, que se aparecieron y hablaron con Jesús.
Mateo capítulo 17:3 dice, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En Lucas, en el capítulo 9, versículo 31, nos muestra un poco más de lo que estaba sucediendo con Moisés y Elías. Lucas capítulo 9, el versículo 31. Dice, desde el versículo 30 voy a leer, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y vemos aquí que el tema de Elías y de Moisés era de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén, de que él iba a morir, de que él iba a ponerse en sacrificio. Y Elías y Moisés estaban hablando de eso. Y Pedro, vemos aquí en el versículo 4 de Mateo 17, que Pedro no entendió nada. Él estaba en otra onda, en otro rollo. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. El Señor tiene planes, tiene propósitos, tiene una agenda para este mundo. Y nosotros estamos como Pedro. No entendemos lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y nos desconectamos de sus planes y de sus propósitos, como estaba Pedro. Elías y Moisés estaban hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ellos estaban en coordinación con la voluntad de Dios, con lo que Dios estaba haciendo, con lo que Jesucristo iba a hacer. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Miramos la reacción de Pedro en Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí Pedro se puso, bueno, qué bonita experiencia que estamos teniendo aquí. Hagamos aquí unos tabernáculos para que Moisés y Elías y nosotros podamos aquí sentarnos a hablar. Pero algo iba a ocurrir. Dice de que el Padre se apareció allí en una nube con una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 5 de Mateo 17 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esta experiencia que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo, del Jesucristo transfigurado, del Jesucristo glorioso, de la majestuosidad de Cristo, iba a impactar las vidas de Pedro, Juan y Jacobo por el resto de sus vidas. Pedro, Juan y Jacobo entendieron de que el reino de Dios funciona como un rey, de que el reino de Dios funciona como un rey. Ellos entendieron de que Jesús era ese rey y de que es majestuoso y glorioso. Solamente que el Señor Jesús les dijo a Pedro, Juan y Jacobo, no digan a nadie nada de esto hasta después de mi resurrección.
Y eso fue lo que Jesús les pidió a los discípulos, a Pedro, Juan y a Jacobo. Que no digan nada de lo que ellos habían experimentado, de lo que ellos habían visto, hasta que después que Jesús resucite. Y ellos no entendían, dice la palabra de Dios, de qué es eso de que iba a resucitar. Porque ellos no estaban dispuestos a aceptar que tenía que morir. Y solamente se quedó allí como una experiencia en la vida de los discípulos, una experiencia maravillosa, asombrosa, de la majestuosidad de Cristo. Y vamos a mirar cómo afectó a cada uno de estos discípulos la majestuosidad de Jesús para ya terminar. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 18, dice: Pedro ya escribiendo, ya cerca de morir, Pedro escribe la segunda epístola de Pedro y nos dice así, y nos narra qué significó para él esta experiencia en el monte de la transfiguración. Fíjese en las palabras del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Pedro nos narra aquí la experiencia que él tuvo en este monte. ¿Y cuál fue su experiencia? De mirar con sus propios ojos, dice, la majestuosidad de Jesús. Mi pregunta, hermanos, para nosotros: ¿estamos mirando al Cristo histórico o al Jesucristo majestuoso, al que resucitó, al que está sentado ahora a la diestra de Dios, al que leímos en Apocalipsis 1, del cual estaremos predicando el próximo domingo? ¿En dónde está nuestro corazón, nuestra mirada? Y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro: nosotros les estamos hablando de la segunda venida, no como una fábula, no como un cuento. Nosotros les estamos hablando de que el Señor vendrá, y vendrá como nosotros le vimos, majestuoso, majestuoso. Así que eso fue como afectó. Para Pedro, Jesucristo es el Rey. Jacobo, en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, Jacobo murió como mártir. Murió en manos de Herodes. Leamos Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hechos 12, versículos 1 y 2 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. El otro testigo de la majestuosidad de Jesús fue muerto como mártir. Él estuvo dispuesto a dar su vida por haber creído en Jesucristo como el Rey, como el Mesías, como el Salvador. Y por último, vemos a Juan. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3,
y vamos a mirar cómo se expresa Juan en cuanto a su experiencia. Dice Juan 1:1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque esta vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos aquí de que Jesús cumplió esto. Muy bien, mis hermanos, el próximo domingo estaremos nosotros ya terminando esta, mejor dicho, estaremos continuando y miraremos la majestuosidad de Cristo en el libro de Apocalipsis. Miraremos cómo Jesucristo es el Rey, es Dios mismo, ¿no? Cómo Jesucristo es Dios mismo. Damos gracias a Dios por eso, mis hermanos, y vamos a orar y a pedirle a nuestro hermano Tomasito que nos dirija en la Santa Cena. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la majestuosidad de Cristo. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas para que podamos entender quién eres tú. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, y obra en cada uno de nosotros para que podamos entender que tú moriste por nosotros, que tú eres el Rey y que reinarás eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.